Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Que el Señor siga impartiendo sobre nuestras vidas su bendición, su presencia, ¿verdad? Es una noche especial porque Dios está aquí. Esa es la razón para que la noche y cada día de nuestras vidas sea especial. Amén. Bueno, en la noche de hoy traigo para la iglesia una palabra que el Señor me ha regalado y que llenó de mucha alegría mi alma. Pero vamos a hacer primero una oración. Amado Padre que estás en el cielo, Dios, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias porque nos has ayudado, Señor, porque estás con nosotros cada día, porque no nos dejas, Señor, porque no nos abandonas, porque siempre tu mano, Padre, está extendida hacia nosotros para levantarnos, para fortalecernos, Señor, y acompañarnos en el camino. Gracias, Señor, porque tú eres ese divino compañero de camino y esa presencia tuya nos da la fortaleza que necesitamos para avanzar. Quiero rogarte, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy aquí, Padre. Bendíceles de manera muy especial y que la palabra, Señor, llegue a sus corazones y produzca el efecto y el fruto que tú deseas, para la cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, hoy el Señor te quiere decir esto que estás leyendo aquí: la historia no ha terminado. Como cuando usted ve una película y le dicen, esta historia continuará. Bueno, algo así parecido. La historia de su vida y de mi vida no ha terminado. Y usted me dirá, pero ella, ¿por qué dice eso? Si de todas maneras mucho nos falta por recorrer y por caminar. Efectivamente así es. Pero lo que también es cierto es que a veces las situaciones que pasamos en la vida, por difíciles y oscuras que parezcan, nos hacen sentir, nos hacen creer, nos hacen ver como si ya todo se hubiese acabado. Entonces, la historia no ha terminado y Dios tiene una nueva historia para ti. La siguiente, dígale al que está a su lado, Dios tiene algo nuevo para ti. Amén. Mire, inicialmente yo había pensado en ese título. Las segundas partes no siempre son malas. Y cuando pensé en esto que Dios trajo a mi corazón, lo relacionaba y lo traía a colación con algunas de las películas de Hollywood que nosotros hemos visto y que tanto nos gustan, ¿verdad? Y que a veces hay películas que son tan buenas que le hacen una segunda parte. Y nosotros esperamos como con ansias esa segunda parte de la película porque sabemos que si la primera fue buena, también lo será la segunda. Aunque no siempre es el caso y a veces esas segundas partes no son buenas. Y haciendo como un análisis de algunas de esas películas, pues yo pensé, sí, hemos visto muchas películas en lo cotidiano como Terminator, La Era de Hielo, Volver al Futuro, Rápido y Furioso, Toy Story, todas esas películas que a nosotros nos gustan, pero generalmente estas que les mencioné tuvieron una segunda parte y la segunda parte fue buena, y algunos han tenido hasta tercera, cuarta y algunas ya van hasta por la octava. Entonces yo quiero decirles en esta noche, hermanos, que hay una segunda parte de la historia de tu vida que tú todavía no has visto y que tú todavía ni siquiera te imaginas cómo va a ser. Y que cuando tú crees que de pronto ya todo está perdido y que ya definitivamente todo está escrito, Dios te dice no, porque quien escribe la segunda parte de tu vida soy yo, no tú ni las circunstancias, ni mucho menos el enemigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el que escribe una segunda parte para ti. Y muchos hemos podido ver cómo a otras personas ya les está sucediendo. Dios ha escrito una historia para nuestras vidas y quizás nosotros hemos leído y visto algunos capítulos y algunos de esos capítulos no han sido los mejores porque quizás hemos tenido luchas, dificultades y hemos pasado cosas que no esperábamos pasar
y que quizás no esperabas tú que fueses tan fuerte para que las pudieras soportar. Pero Dios, en esa segunda parte, que a veces puede ser impredecible a nuestra mente, hace que sea algo maravilloso y especial. El Señor tiene preparado para nosotros una continuidad de hechos maravillosos y asombrosos que tú ni siquiera, iglesia, te imaginas. Y hemos venido orando a través de todas estas escuelas dominicales, a través del propósito de oración en la vigilia, en los ayunos, en los devocionales, y todos encaminan hacia lo mismo. Todos tienen como objetivo la bendición de la iglesia. Y créame, hermano, que Dios tiene una bendición muy grande para esta iglesia, para los miembros de esta iglesia. Amén, que así es. Dios ha preparado cosas increíbles, y yo recuerdo hace algún tiempo unas escuelas dominicales que pasaron unos hermanos y testificaban unas cosas realmente maravillosas que Dios había hecho en sus vidas. Hermanos, y créame que yo he podido ver en la vida de muchos y también en mi vida cómo el Señor ha empezado a obrar de manera milagrosa. Aún la misma pastora Ana María y el mismo pastor Jorge nos cuentan, y ustedes lo saben, cómo fue su inicio cuando ellos llegaron a este lugar. Y ellos llegaron casi, digo yo, comenzando esa segunda parte de sus vidas. Y definitivamente esa segunda parte ha sido la mejor, porque ustedes son el fruto y el testimonio de eso. Amén. Entonces nos cuenta la historia de la palabra de Dios, algunos pasajes en los que definitivamente a esos personajes la vida les cambió. Siguiente, aquí les presento a el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Era un sacerdote, su mujer se llamaba Elizabeth, y dice que los dos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor y en sus ordenanzas. Y un día él entró, como de costumbre, a hacer la oración al templo. Pero dice la palabra de Dios que ellos tenían una afrenta, y es que a pesar de que eran justos e irreprensibles delante del Señor, su mujer era estéril y no había tenido hijos, y los dos eran avanzados en edad. Pero un día, conforme a la costumbre de los sacerdotes, a él le tocó ministrar el incienso en el altar, y tuvo una revelación gloriosa allí en ese lugar. Dice que se le apareció un ángel, y el ángel le dio una palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dio el ángel? Le dijo en el capítulo 7, versículo 26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Estos fueron los hechos que sucedieron después de esta revelación. Siguiente, hermanos. Y podemos ver que ni siquiera por la mente de Zacarías pasaba la idea de que ya, aún en esa avanzada edad, iban a tener hijos. Entonces, mire, Elizabeth y Zacarías habían vivido una vida dentro de la normalidad. Quizás ya hasta se habían acostumbrado al hecho de no tener hijos ni familia. Ella no tenía hijos y había sufrido la afrenta, porque en Israel una mujer que fuese estéril era afrentada, tenía un sufrimiento muy grande, porque siempre era señalada, hasta que llegó el día en que Dios lo sorprendió. Y creo que lo dije la última vez, y no sé cuántos les ha pasado, pero Dios me ha sorprendido. ¿A cuántos Dios los ha sorprendido? ¿Y sabe de qué se tratan las sorpresas? De que definitivamente tú ni siquiera las esperas, de que tú ni siquiera las piensas, de que tú no crees, ni siquiera por tu mente pasa de que algo va a suceder. Ese día común y corriente, Dios te va a sorprender. Dios sorprendió a Zacarías, y Dios le dijo a Zacarías que le iba a dar un hijo, y que su hijo anunciaría el camino del Salvador del mundo, o sea, el camino de Jesús. Alabado sea el Señor. Pero mira lo que el Señor le dice. Nótese que Zacarías no dejaba de orar por sus peticiones, la de tener un hijo. Eso nos lo dice en Lucas capítulo 1, versículos 13 y 14. No dejaba de orar. Hermano, no dejes de orar por tus peticiones. No dejes de orar.
porque en la oración y en la perseverancia de esa oración está la respuesta. Y en la medida que tú creas y en la medida que tú confíes en el Señor, Él va a abrir las puertas de los cielos para bendecirte, para sorprenderte y para hacer que la segunda parte de tu vida sea mucho mejor que la primera. Y tú tienes que creer eso, mi hermano. Quizás tú puedes decir, pero es que ya yo estoy viejo, ya nada va a pasar, y entonces ya, ¿qué puede suceder? Pero mira, quizás la segunda parte y la última parte de la vida de Zacarías estaba predestinada a que todo fuese igual y a que se murieran sin hijos. Y un día Dios lo sorprendió a él y a su esposa. Dios puede hacer algo en tu vida, hermano. Dios puede arreglar ese camino que está torcido. Dios puede darte la victoria que estás esperando en ese proceso, en el juzgado. Dios puede darte la victoria en esa sanidad de ese familiar que tú estás esperando. Porque todo aquello que te produce aflicción, Dios lo va a quitar. Porque Él sabe qué es lo que tú realmente necesitas. Y es como cuando tenemos arena en el zapato, suele ser fastidiosa porque no podemos caminar con la misma libertad, no podemos afirmarle los pies de la misma manera. Pero cuando Dios empieza a quitar esa arena de tu zapato, tu vida va a ser diferente. Vas a ver cómo Dios va a ir aparejando las cosas. Y nunca pienses, no, a mí no se me va a dar, a mí no me va a responder, eso se le puede dar a fulano, a sutano, pero a mí no. Pero Dios tiene algo escrito para ti. Y yo me gozaba sobremanera cuando veía a Mari hoy, porque cuando la vi a ella, entendí cómo Dios la sorprendió con esa segunda parte de su vida, que yo creo que ella no lo esperaba que sucediera. Porque cuando quizás pensó ella que iba a estar en otro país de misionera predicando la palabra de Dios. Cuando yo conocí a Mari, la conocí en la cafetería del Colegio Cristiano de la Costa. Y yo tampoco nunca lo pensé. Y creo que ella menos, y el esposo recontra menos. Pero cuando los vi les dije, Señor, gracias. Y mi corazón se llenó de gozo, hermano, y me contristé tanto, pero de gozo y de alegría de ver cómo Dios me estaba confirmando la palabra, porque me decía, viste, la segunda parte de la vida de ellos fue inesperada para ellos mismos. Y ahí están mis hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por ellos? Ahí está Mari de misionera en el Perú, ¿verdad? Y han tenido que pasar muchas dificultades, pero están allí sirviéndole a Dios en el propósito que Él quiere para ellos. Siguiente. Hay unos episodios que suceden o que vienen después a este pasaje de la anunciación del ángel a Zacarías. Y lo que sucede después de eso es que cuando él sale de allí del templo, toda la gente se queda sorprendida y dice, ¿por qué está callado? Porque él quedó completamente mudo y no habló hasta que Elizabeth no tuvo el bebé. Pero cuando él salió, la gente se sorprendió y dijo, ha visto a Dios, ha tenido alguna visión, algo pasó en ese lugar. Pero inmediatamente dice que días después, tiempo después, Elizabeth queda embarazada. Imagínense, una mujer avanzada en años, la Biblia no nos especifica cuántos, pero debió estar bien avanzada. Y después de aquellos días, Lucas 1:24, concibió su esposa Elizabeth y se recluyó en casa durante 5 meses. O sea, estaba allí encerrada, yo me imagino que orando, dándole gracias a Dios. Y eso no fue solamente una sorpresa para ellos. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa cuando Dios te bendice? Que la gente también queda con la boca abierta y sorprendida de lo que Dios empieza a hacer. Y entonces pasa lo que le decían a Jesús, oye, ese no era el Nazareno, el de Galilea, ese no era el hijo del carpintero José. Oye, pero si yo le mandé a hacer unos muebles a él, ¿y cómo que ahora está resucitando muertos y sanando a los enfermos? ¿Y cómo que ahora le dicen que es el enviado de Dios? Eso empezó a pasar porque Dios tenía un propósito con la vida de Jesús. Y aquellos que de pronto no han creído en tu ministerio, en tu llamado, en tu profesión, en tu talento, en lo que sea, Dios los va a dejar literalmente con la boca abierta de lo que va a hacer en tu vida, porque Dios está contigo y el que está contigo es mucho más poderoso y más fuerte. Y dice la palabra del Señor que ella recibió una revelación y el Señor le habló también, le dice, he aquí,
Tu pariente Elizabeth, perdón, esta fue a María. Cuando María, sabemos que María era prima de Elizabeth. Cuando María recibió la anunciación del ángel Gabriel, el Señor le mandó a decir, como quien dice, le puso la cereza al helado y le dijo, no solo tú estás embarazada, tu prima Elizabeth también lo está y ha concebido en su vejez. Ha concebido en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Nótese que ahí hay esa expresión específica, la que llamaban estéril. De pronto a ti no te han llamado estéril, pero te han llamado fracasado. Te han llamado bueno para nada. Te han llamado cualquier otro tipo de cosa. No, es que esa persona, no, eso le va mal en todos los negocios, fracasa en todo lo que hace, esto, lo otro, le debe a cada santo una vela, lo que sea que la gente quiera decir. Pero Dios va a cambiar eso. Dios va a cambiar eso. Si usted no dice amén, yo digo amén por usted, porque es así. Alabado sea el nombre del Señor. Y la que llamaban estéril, ya no era estéril, ahora estaba embarazada. Y nada más ni nada menos que de Juan el Bautista. Uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento y de los cuales Jesús dice una expresión que de ningún otro hombre la dice y ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron 2 cosas. Elizabeth quedó embarazada. A María en la anunciación del nacimiento de Jesús también se le comunica que Elizabeth, su parienta, está embarazada. Siguiente, vamos a ver qué pasó. Resulta que cuando el ángel le habla a María, ¿verdad? Le dice, le da esta promesa. Todo esto pasó después de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La historia de María también cambió. 2 personas de la misma familia estaban siendo visitadas por la presencia de Dios para marcar la historia de la humanidad en 2. Eran María y Elizabeth. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjate, mi hermano, todo lo que Dios comience a hacer, cuando tú eres fiel a Él, cuando tú no tienes temor, cuando tú le sigues por encima de las dificultades y cuando tú le agradas. Antes de la vida de María no nos cuentan mucho, pero seguramente, tal y como lo dice la palabra, era una mujer virtuosa delante de Dios y por eso fue escogida para ser la madre del Salvador. Y mira toda la palabra y la promesa que el Señor le da. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Siguiente. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, porque entonces María va y visita a Elizabeth. Y a mí me llama la atención sobremanera este hecho y sobre todo las mujeres que hemos estado embarazadas, sabemos lo que significa que un hijo, que una criatura se mueva en nuestro vientre. Pero resulta que cuando Elizabeth recibió la visita de María, y dice aquí en Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, solo con escuchar la voz de María. Alabado sea el Señor. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea que no solamente van a empezar a suceder hechos y respuestas materiales a tus peticiones y a tus problemas, sino que también la bendición espiritual va a venir sobre tu vida de manera extraordinaria y entrará la iglesia a nuevos niveles de espiritualidad, a nuevos niveles de profundidad, a nuevos niveles de conocimiento de la palabra, de unción y de llenura del Espíritu Santo. Y seremos conocidos porque Dios está con nosotros y por lo que Dios va a empezar a hacer. Así que cuando te llamen a orar por un enfermo, no tengas miedo, ve y ora lo que Dios está contigo. Cuando haya enfermo en tu casa, no esperes decir, déjame llamar a la pastora o al grupo de intercesión, ore por él y verá que Dios va a empezar a hacer la obra de manera milagrosa. Alabado sea el Señor, porque es que la segunda parte de nuestra vida no solamente implica la parte material, la parte emocional, sentimental, con la familia, lo que sea, no, también implica el ministerio y el llamado que Dios te ha hecho a ti como iglesia. Tú, iglesia que estás aquí, debes entender y debes aceptar que hay una segunda parte escrita para ti. Nosotros no somos libros en blanco.
Nosotros las cosas no nos pasan así por el azar y cada día Dios se pone a pensar como, bueno, ¿hoy qué voy a hacer en la vida de Pedro? Vamos a ver, no, Dios ya tiene algo escrito para ti. Dios ya tiene algo para ti. Dios ya tiene destinado lo que va a hacer en tu vida. Y yo me acuerdo de este episodio que de pronto puede ser un poco chistoso, pero me puse a analizar la profundidad de ese mensaje en la película de Will Smith que se llama El Chico, en el que él logra retroceder en el tiempo y llega a la edad cuando era un niño, ¿verdad? Pero ese niño visita a ese hombre ya de 40 años y al final de la película como que este hombre ya de edad logra entender que él nunca se imaginó que aquel niño tímido, obeso, aquel niño que era atacado, aquel niño que era objeto de burla y de bullying por parte de muchos, iba a ser una persona tan exitosa en el futuro. Y pensaba yo, si uno pudiera tener la oportunidad de hacer eso, muchas cosas en nuestra mente cambiarían, muchos paradigmas se romperían, porque a veces hay barreras espirituales y mentales que nosotros mismos nos creamos porque no podemos creer y aceptar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y porque ponemos unas limitaciones tan grandes y muchas veces queremos limitar hasta el poder de Dios. Pero resulta que Dios quiere hacernos así, quiere quitarnos la venda, quiere quitar todo lo que está obstaculizando el paso para que podamos entrar y caminar por ahí y como que no nos damos cuenta. A veces parecemos, y no quiero que me malinterpreten esto, ¿saben? Cuando le ponen a los caballos ese, no sé cómo se llama, el avestro, cierto, que se lo ponen para que se vayan, para que no se desvíen su camino. A veces el Señor también nos tiene que hacer así, porque el Señor nos está diciendo por aquí y nosotros no, Señor, yo creo que por ahí no es mejor, es por acá. Y el Señor mostrándote y hablándote y te manda señales y te manda personas que te aconsejen. ¿Sabe, hermano? En la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra de Dios. Y si 1, 2, 3, 4 y muchas personas te dan un consejo, la una no conoce a la otra, pero coincide en ese consejo, es Dios el que te está hablando. No puede el Señor bajar del cielo a decirte, mira, hijo mío, es así. Dios quiere cambiar tu vida y Dios tiene algo escrito para ti. Y esos capítulos que hacen falta, que de pronto ya tú los crees que ya finalizaron, no, ahora es cuando comienza. Así como el águila. Yo leía la vida de las águilas y dice pues la ciencia que es el ave con mayor longevidad en la tierra, una de las aves que más dura, pero cuando llega a la mitad de su vida, o sea a los 40 años, logran vivir hasta 80, 85 años más o menos. A los 40 años el águila tiene que emprender un vuelo de muchos kilómetros y llegar hasta una montaña muy alta, porque el águila logra volar muy alto y cuando llega ya le da con el pico a las rocas de las montañas hasta que su pico se va deteriorando. Pero antes de que eso pase, con el pico se arranca las plumas, se arranca parte de sus garras y todo empieza a salir de nuevo. Las plumas, un nuevo pico, unas nuevas garras. Y ya cuando eso pasa, algunos meses después, otra vez empieza un nuevo vuelo, un nuevo camino, una segunda etapa de sus vidas. Hermano, de pronto tú estás en este momento, en esos espacios en los que te tienes que arrancar las plumas, como el águila. De pronto estamos pasando esos momentos en los que el pico se nos está cayendo, pero es porque Dios quiere que nos salga un nuevo pico y unas nuevas plumas para emprender ese segundo viaje de la segunda etapa de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces fíjese, hermano, todo lo que Dios comienza a hacer. La siguiente, ¿qué otro hecho pasó? Dice que la afrenta fue quitada. Cuando Dios comienza a obrar, mire, eso no hay diablo que se levante. Dios comienza a obrar y a aparejar el camino y a quitar todos los obstáculos y todo aquello que fue producto de afrenta.
de pronto de mal testimonio, Dios empieza a hacer nuevas todas las cosas. Así que escucha esa canción, Una nueva historia Dios tiene para ti, que tiene mucho que ver con esto. Esa afrenta va a ser quitada de tu vida. Yo no sé cuál es tu afrenta, yo no sé por qué la gente te señala, o yo no sé cuál es esa tristeza que carga tu alma por alguna circunstancia que estás viviendo o has atravesado difícil en la vida, pero Dios va a cambiar todas las cosas y Dios va a hacer que la segunda parte de tu vida sea mejor que la primera. Y cuando eso pase, tú lo vas a empezar a testificar, porque vas a estar seguro que Dios te lo había dicho antes y que definitivamente Él habló. Amén. La siguiente. Se empezó a conocer lo que Dios había hecho con ella. O sea, eso no solamente va a quedar así que Dios va a cambiar tu vida, no. Eso va a ser testimonio a muchos de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios va a empezar a obrar. Yo he conocido muchos testimonios y he visto a muchas personas a las cuales Dios les ha cambiado la vida. Y no les hablo solamente de cosas materiales, en todas las áreas de su vida Dios ha hecho cosas extraordinarias. Ahora mismo está en Bucaramanga un pastor conocido con su familia, ellos son de la ciudad de Barranquilla, y cuando ellos iniciaron en los caminos del Señor, realmente tenían muchísimos problemas, realmente tenían una situación bastante difícil en todos los aspectos, en cuanto a enfermedad, en lo económico, en lo familiar, en todo. Dios los llama al ministerio, Dios empieza a tratar con ellos, ellos se van a pastorear allí. Cuando llegan encuentran una iglesia de 7 personas y empezaron a sembrar y a construir y a consolidar una iglesia. Hoy en día tienen una iglesia muy bendecida y Dios los ha bendecido, y el pastor mismo me dice: hermana, yo me sorprendo de lo que Dios hace. Ya hoy en día tienen hasta una emisora y el Señor ha abierto puertas que él dice: yo jamás pensé que iba a viajar a Panamá, Chile, Argentina, a Ecuador, a Perú a predicar la palabra de Dios, y nunca pensé que Dios iba a hacer tantas cosas maravillosas en mi vida. Y la esposa era un poquito como más temerosa de hablar en público, de dirigirse a las personas, y Dios empezó a hacer algo extraordinario en la vida de ella, y hoy en día ella también tiene un ministerio muy grande para la honra y gloria de Dios. Y ellos me decían: Dios nos cambió la vida y hemos sido de bendición a muchas personas. Así que cuando eso pase en tu vida, tú vas a ser de bendición a todos los que te rodean y aún a los que tú no conoces. Porque mira lo que dice la palabra: gente que no conociste y que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Así es y así será. Y mucha gente va a conocer lo que Dios va a hacer en tu vida y van a venir a este lugar, porque aquí ha venido gente. Bueno, y es verdad que aquí Dios bendice, sí, es verdad que aquí Dios hace milagros, es verdad que aquí pasan cosas sobrenaturales, es verdad que aquí pasan cosas extraordinarias. No es mentira, no es un cuento, es verdad. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos lo han visto? Mire, la sobrenaturalidad de Dios está por encima de nuestra limitación humana, pero por encima de todo eso está la sobrenaturalidad de Dios. Y no importa qué cosas estés pasando, vas a ver que Dios tiene algo escrito para ti. Solo tienes que creerlo y aferrarte a esa promesa. Dios empezó a dar a conocer algo grande e impresionante. Ellos salieron del anonimato. ¿Qué nos dice ese versículo de Lucas 1, 65, 66? Dice: alabado sea el Señor. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban por todas partes estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, refiriéndose a Juan el Bautista. O sea, todo el mundo estaba como a la expectativa de lo que iba a pasar. Y Dios estaba forjando un ministerio grande en la vida de Juan el Bautista. Alabado sea el Señor. Y cuando pasaron los años fue efectivamente tal y como Dios lo había dicho. Siguiente. Porque Juan preparó el camino del Señor, y cuando el bebé nació, Zacarías recobró el habla y profetizó:
Y mire lo que dice la profecía de Juan el Bautista por su padre Zacarías. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué se iba a imaginar Zacarías y Elizabeth, un par de viejitos que ya estaban esperando morirse dentro de unos años? Que algo extraordinario iba a pasar en su vida. Ellos no se esperaban eso. Así que tú espera también la bendición, porque la llamada millonaria la vas a recibir, y no va a ser de que te ganaste la lotería o el baloto. La llamada millonaria del cielo, en la que Dios va a empezar a hacer cosas grandes. Amén. En la que Dios te va a decir, ahí está la respuesta que estabas esperando. Y Dios va a hacer conexiones divinas, hermanos. Oiga bien lo que yo le voy a decir. Las conexiones divinas es poner en tu camino la persona indicada que va a ser el instrumento de Dios para bendecirte. Y tú no la vas a buscar, Dios la va a poner en tu camino. ¿Cuándo, dónde, a qué horas? No sé, pero prepárate, porque el día que tú menos pienses va a pasar en la cola del banco, en el bus que te montes si vas a viajar por otra parte. Bueno, yo no sé. Cualquier cosa Dios puede hacer, porque Dios es soberano y hace cosas extraordinarias. Amén a su nombre. La siguiente. ¿Qué más sucedió? Dice, ¿mas qué saliste a ver? Ya aquí Juan el Bautista había crecido, ¿verdad? ¿Y qué se dice de él? Juan fue exaltado, y lo que se dijo de él no se había dicho de ningún hombre. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿A un profeta? Sí, os digo, o sea, sí, un profeta, y más que un profeta, fue exaltado Juan. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el que preparará tu camino delante de ti. Alabado sea el Señor. Porque os digo, mire lo impresionante, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Qué se iba a imaginar Elizabeth que de su vientre nacería este hombre? Del cual se diría esto, que no había uno más grande que él dentro de los hijos de los profetas. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Alabado sea el nombre de Jesús. Siguiente. Aquí tenemos otros personajes, otros ejemplos en la palabra del Señor, a los que Dios le tenía predestinado una segunda parte de la vida que ni siquiera ellos pensaban. Y así como pasó con Juan el Bautista, como con María, la madre de Jesús, también pasó con Rahab, la ramera de Jericó. ¿Qué iba a imaginarse ella? Que la segunda parte de su vida no iba a estar destinada a seguir siendo la ramera de Jericó. ¿Qué se iba a imaginar ella eso? ¿Por qué? Por una conexión divina. Porque justamente, porque en el Señor no hay casualidades, sino causalidades, hermano. Llegan a la casa de ella los espías y ya ustedes conocen el resto de la historia. Pero qué hermoso es pensar que Dios siempre tiene preparado un capítulo o varios capítulos diferentes al de nosotros. Siguiente, tenemos a Ruth. Ruth es otro ejemplo palpable, mis hermanos, de que Dios tiene segundas partes mucho mejores que las de las películas. Mucho mejor. Una segunda parte especial. Y Ruth, ¿verdad? Una moabita, no tenía nada, como dicen por allí, informalmente hablando, no tenía un peso partido por la mitad, y tenía que ir allá a recoger lo que dejaban caer los que estaban segando en el campo. Y resulta que Dios la llama y tiene escrito para ella una historia asombrosa, una historia que ni por su mente pasó. Casarse con Booz, quien luego llegó a ser el abuelo de Isaí, de Isaí, el padre del rey David, el más grande rey que ha dado Israel y del cual nacería el Cristo. O sea que Ruth estaba dentro de la línea mesiánica, imagínense usted, y Rahab también. Dos extranjeras, dos mujeres que no eran del pueblo judío, entran a la línea mesiánica. Dios tenía preparada esa segunda parte de la historia que ellas no pensaban, y seguramente la gente tampoco. Porque es que a veces no solamente nosotros no creemos, sino que los que están a nuestro alrededor tampoco lo creen.
tampoco lo creen. Mire lo que decían de Jesús: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? De pronto puedes a veces escuchar ese tipo de comentarios, pero cierra tus oídos y cree la voz de Dios, no la voz de los hombres, porque el que está contigo es fiel, porque Él lo ha prometido, y esa es la voz que debemos escuchar. Siguiente, tenemos también esta historia. A mí me llama la atención que este hombre del paralítico de Betesda tenía 38 años de estar esperando el movimiento del agua. O sea que él no tenía 38 años de edad, podía tener más, pero él tenía 38 años de estar ahí esperando un milagro. Y quizás muchos le decían: pero tú ¿para qué vienes si ya tú no eres más de ahí? Y hasta ahí te vas a quedar. Pero Dios tenía preparado una segunda parte de su vida mucho mejor, y era que pudiese caminar y pudiese estar sano. Y el día que él se levantó con la misma disposición a sentarse a la orilla junto al estanque de Betesda, apareció el Nazareno bendito, el rubio de Galilea, y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le dijo: bueno, ajá, ¿y tú por qué estás ahí? Señor, es que no tengo quien me mete en el estanque, y antes que yo vaya otro desciende antes que yo. Y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y anduvo, y Dios hizo el milagro, y el día que él menos lo esperaba, recibió la respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos años tenía de estar ahí? 38. O sea que la segunda parte de su vida fue mejor. Siguiente. Y esta me gusta mucho, y con esta quiero finalizar. La historia de Mefiboset, un hombre que desde pequeño estuvo condenado a una vida alejada, a una vida de miseria, de dolor, ¿verdad? Descendiente del rey Saúl, hijo de Jonatán. Y el día que llegaron los enemigos, la nodriza lo cargó. El niño tenía como 5 años, se cayó el niño y no pudo caminar, se le dañaron los tobillos, quedó cojo, quedó paralítico, quedó lisiado de sus pies, y se fue a vivir a Lodebar, donde vivían todos los olvidados y los desterrados y los que no tenían nada, los más pobres de los pobres. Y un día Dios dice: yo tengo una segunda parte de la vida de Mefiboset que él no conoce. Y el rey David dice que se acordó un día y dijo: bueno, llamó a su siervo Siba y le dijo: ¿quedará alguno de la casa de Saúl? Y él dijo: sí, por allá en Lodebar hay uno, Mefiboset, bueno, tráiganmelo. Y dice que lo fueron a buscar, y cuando lo fueron a buscar, desde ese día se sentó a la mesa del rey hasta el último día de su vida, y estaba lisiado, pero de pasar o de vivir en medio de la miseria, la penumbra, la soledad, el abandono, pasó a comer de los banquetes del rey todo el resto de los días de su vida hasta que se murió. Y no solo él, sino su familia. Y quiero que esto te quede muy claro, hermano: la bendición que nosotros tenemos con este Dios tan maravilloso no solamente es para nosotros, sino que es una bendición generacional que alcanza nuestras familias, que alcanza nuestras generaciones, y muchas de las cosas que quizás tú ya no vas a ver, la van a ver tus hijos, porque en Dios las promesas son sí y son amén. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado el padre de la fe. Pero Abraham se murió y nada más vio que tenía Isaac, y no vio esa multitud, esa nación que Dios le había dicho, pero sus descendientes sí la vieron. Y nosotros hoy hablamos de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios hace las cosas extraordinarias. Entonces, la segunda parte de tus vidas también la van a ver tus hijos. Háblale a tus hijos y a tus familias de lo que Dios te ha prometido. Siémbrales en su corazón ese sueño que Dios ha puesto en ti. Y aunque ya tú y yo no estemos en esta tierra, los sueños se seguirán cumpliendo, porque es que la historia no acaba cuando tú y yo nos muramos. La historia termina cuando Cristo venga, y al contrario, no termina, apenas comienza, porque viviremos eternamente y para siempre con el Señor.
Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es fiel. Yo he creído firmemente en que las promesas del Señor son reales, porque yo no sirvo a un Dios de mentiras. Yo sirvo a un Dios invisible pero poderoso, a un Dios invisible que se hace visible con cada una de sus respuestas en mi vida, a un Dios invisible pero que habla, a un Dios invisible que dirige, a un Dios invisible que abre puertas, a un Dios invisible que crea esas conexiones divinas, y a un Dios invisible que en esta noche te está diciendo que tu vida no ha terminado y que hay algo preparado para ti que tú ni siquiera te imaginas. Todos los que creen esta promesa, por favor, colóquense sobre sus pies y vamos a tener una palabra de oración al Señor Dios Todopoderoso, porque fiel es el que lo ha prometido. Aleluya. Tú vas a levantar tu mano allí y le vas a decir: Señor, yo estoy delante de tu presencia en esta noche con un corazón abierto, pero con un corazón tan agradecido, Señor, de ver que tú, siendo un Dios tan grande, te dignas en mirarme. Y no solo eso, Señor, sino que te dignas en tener promesas para mí, promesas que ni aún por mi mente fueron, Señor, concebidas, pero que nacen de lo profundo de tu corazón, porque vienen, Señor, de parte tuya. Y así como dice tu palabra, Señor, que nuestros pensamientos no son los tuyos, ni nuestros caminos tus caminos, porque tú también, oh Dios, tienes pensamiento de bien para nosotros. Tu iglesia está hoy aquí delante de ti, Señor. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido que tú levantes al caído, Señor, que tú consueles al afligido, que tú restaures las rodillas endebles, Señor, que tú levantes esas manos caídas, Señor, esas manos caídas por el desánimo, esas manos caídas por la falta de respuesta, esas manos caídas, Señor, por la tribulación, la angustia, el dolor, la desesperación, la enfermedad, Señor, la soledad y todas estas cosas, Señor, que afectan la vida de tu pueblo. Hoy te pido, Señor, que tú devuelvas la esperanza, que tú devuelvas esa esperanza, Señor, así como Abraham, que pudo creer esperanza contra esperanza cuando no veía nada, cuando todo estaba perdido, Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Yo levanto mis manos, levanta tus manos, iglesia, en esta hora. Yo levanto mis manos a ti, Señor, y te agradezco por tanto amor, por visitarme en esta noche, Señor. Así como visitaste a Zacarías y le diste la promesa de un hijo, cuando ya él ni siquiera pensaba que eso fuese posible, Señor. Cuando hiciste, Señor, fértil el vientre de Elizabeth, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Gracias porque es el Nazareno bendito, es el que está aquí. Gracias porque también, así como cambiaste la vida de Ruth, como tenías una historia diferente para Rahab, para Mefiboset, Señor, para el paralítico de Betesda y para cuantos tantos más que aparecen en tu palabra, Señor, sé que también tienes una nueva historia para mí. Sé que también tienes una segunda parte, Señor, para tu iglesia. Hay una segunda parte para Centro Bíblico Rodadero, aleluya. Hay una segunda parte más gloriosa para los pastores, y que no por nada, Señor, está esa palabra aquí. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, aleluya. Y daré paz en este lugar. Padre, nos apropiamos de esa palabra. Yo te pido que tú abraces a mis hermanos, Señor, y que ellos puedan sentir en lo más profundo de su corazón
cuánto tú les amas, Señor. Esfuércese y aliéntese tu corazón, así como dice la palabra, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios está aquí en este lugar. Dios está aquí en este lugar y se mueve en medio nuestro. Se mueve en medio nuestro. Y tú puedes pensar en tu mente que nada va a pasar y que siempre todos los días te levantas y es la misma rutina y la misma monotonía y no pasa nada diferente y vienes orando a Dios porque pasen cosas diferentes. Pues Dios lo va a hacer, porque hay nuevos capítulos que se escriben. A veces es necesario pasar la página, como dicen por allí. A veces es necesario olvidarse de todas esas cosas que en el pasado nos hicieron daño y permitir que Dios haga nueva todas las cosas y que tu corazón se sane y puedas avanzar y continuar y estar preparado para lo que Dios tiene para ti. Gracias, Señor. Yo bendigo tu iglesia. Los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor, porque creo firmemente que en ti tus promesas son sí y son amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor.